Ahora sí vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿En qué tiempo nosotros estamos viviendo? En el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, que es hasta los 2300 días y el santuario será ¿qué? Purificado. Ahora dice en Daniel 9:24, se nos dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar, ¿qué cosa? La prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué profecía se nos está hablando aquí en Daniel 9:24? ¿La profecía de qué? De las 70 semanas, que señalaba ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Cristo murió y dice aquí que su sacrificio fue completo. Amén. O sea, que Él murió para concluir el pecado. Amén. Ahí lo dice. Lo que hizo Cristo Yeshua en el madero fue completo. Fue una expiación. La palabra expiación en hebreo es kafar. Y kafar quiere decir limpiar. Quiere decir apaciguar, expiación, anular, perdonar. ¿Cuál es nuestro destino? A ver, díganme a alguien, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es su destino? El reino de Dios, ser salvos, la vida eterna, vivir por toda la eternidad con nuestro Creador, verlo cara a cara. Ese es nuestro destino. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Mateo que se ha preparado un lago de fuego para los demonios y el diablo, pero no para nosotros. El destino de nosotros es ser ¿qué? Salvos. Y Cristo hizo un sacrificio perfecto para expiar los pecados del mundo. Ahora, hay, ¿cómo se puede decir? Hay unas peligrosas conclusiones que muchos han tomado al leer este texto y otros textos. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, Romanos y otros lugares, que no nos vamos a dar tiempo de verlo. Pero han llegado a unas conclusiones peligrosas. Y muchos han llegado a decir que como Cristo, Yeshua, murió en el madero e hizo un sacrificio perfecto para expiar los pecados, para limpiar, dicen que no hay que pedir perdón porque ya hemos sido salvos. Hay otros que dicen que no necesitamos pasar por el día de la expiación, el día del juicio, porque Dios ya lo hizo y lo cumplió ¿en dónde? En la cruz. Hay otros que dicen y se aventuran que nunca podremos obtener la victoria sobre el pecado, porque Dios ya la llevó a cabo en el madero, en la cruz. ¿Ustedes han escuchado eso? Esas son conclusiones peligrosas de lo que la palabra de Dios no nos quiere decir. Ahora, ¿qué realmente pasó en la cruz? Vamos a ver Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra para no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, si nosotros hemos visto que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, en el madero, fue un sacrificio perfecto para expiar los pecados, muchos miran, pero no va acompañado de la fe. La fe es creer solamente en su palabra. Y muchos se aventuran a sacar conclusiones erróneas y peligrosas. Déjenme explicarles. ¿El fin de todo fue en la cruz, sí o no?
¿Todo concluyó en la cruz, sí o no? Porque acabamos de leer en Daniel 9:24 que el sacrificio de Dios fue perfecto para expiar, para extirpar, para redimirnos y terminar con el pecado. ¿No lo leímos? Entonces, la cruz, ¿ahí terminó el plan de salvación? No. ¿Cómo sabemos nosotros? Vamos a verlo, 1 Corintios 15:17. Porque estamos en el día de la expiación y es importante que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios para ser perdonados de nuestros pecados. 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué sucedió? Cristo murió en el madero, murió para el perdón de los pecados, para expiación de los pecados, pero dice la palabra de Dios que aún los que estaban allí presentes y los que venían en el futuro, aún vivían ¿en qué? En sus pecados, hasta que Él ¿qué? Resucitó. Entonces no concluyó el plan de salvación en la cruz. Toda siguió hacia adelante. Vamos a ver otro versículo, Romanos capítulo 4. Y querido Señor, sigue hablando a nuestros corazones para entender tu amor y tu misericordia y tu plan de salvación. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos. Amén. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. El plan de salvación no terminó en la cruz del Calvario. El plan de salvación inició en la cruz del Calvario. Y eso nos lleva a lo que nosotros leímos en Hebreo, que hoy día Cristo, Yeshua, entró en el santuario para expiar ¿qué cosa? Los pecados. Expiar es terminar, limpiar, concluir, perdonar. Llevarnos a estar correctamente delante de Dios. A eso se le llama justos. Delante de nuestro Creador. Miren lo que dice Hebreos 9, versículo 11 y 12. ¿Dónde está nuestro Creador, nuestro Cordero de Dios que quita el pecado hoy en día? Aquí no lo dice. Pero estando ya presente Cristo, estoy leyendo Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar ¿qué? Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el día del juicio era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, porque era el día de separación, era el día de expiación, era el día de limpieza, era el día de salvación. Y dice la palabra de Dios en Levíticos 23, en Levíticos 16, dice que aquellos que no hacían una preparación, a ese día llegaba y eran cortados del pueblo de Dios. Eran expulsados del pueblo de Dios. No tenían parte más en el pueblo de Dios. Era algo muy serio, pero el Señor entró para concluir de una vez por todas el pecado. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día? Y dice Daniel capítulo 12 versículo 1, dice que cuando Él se levante, todo será ¿qué? Dice, habrá un tiempo de angustia como nunca antes lo ha habido, y en aquel que es justo seguirá siendo justo, y aquel que se fue a lo profano seguirá en lo profano.
Y hoy día estamos viviendo en el tiempo del juicio y vivimos como que si no sucediera nada. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo Yeshua, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dios está en el proceso de destruir el pecado de una vez por todas. ¿No es tiempo solemne en el que estamos viviendo? Es tiempo de despertar. ¿Qué Dios dice en 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. ¿Por qué? Porque está en el lugar santísimo, expiando, perdonando, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿A dónde nosotros tenemos que ir? Al trono de la gracia de Dios. Entrar a través de nuestra fe, pidiendo perdón por nuestros pecados, como la hermana nos está diciendo. Dice, en este tiempo el Espíritu Santo se mueve en nuestro alrededor para que nosotros nos demos cuenta de la gran necesidad de arrepentirnos, convertirnos e entregarnos completamente a nuestro Dios, guardando su palabra, siendo fiel a sus mandamientos. Muchos no querrán oír. Son duras palabras, como dijeron en el tiempo de Cristo. Y dice que muchos, la mayoría de los seguidores, al darse cuenta que Él era el pan de vida, dice que muchos, la mayoría, se dieron la vuelta y dieron la espalda a Cristo y se fueron. Muchos en el tiempo del fin también harán eso. Si no, solamente basta que vayan ustedes a Mateo 7 y lo miren. La mayoría permanecerá afuera tocando y se abrirá la puerta y dirán, no os conozco, apartados de mí, ¿qué? Hacedores, obradores de maldad. Aquellos que no decidieron, ¿qué? Arrepentirse. Hebreos 9, 24 al 27 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos. ¿Qué quiere decir consumación de los siglos? En el tiempo del fin, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Cuando el Señor entró para terminar de una vez por todas, ¿qué? El pecado, llevando su juicio. Hermanos, entremos en el plan de salvación por fe, obedeciendo su palabra, siguiendo el camino del Señor. Él ha establecido medios para que nosotros prestemos atención y podamos disipar toda duda referente al plan de salvación. Dios ha puesto delante de nosotros todos esos medios para que entendamos completamente el amor, la misericordia y el plan de salvación para nuestras vidas. Dios quiera y que en este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo del juicio, podamos tomar una decisión, un compromiso con nuestro Dios. Usted sabe que la mayor necesidad del pueblo de Dios es comprometerse con Dios. Porque la verdad se presenta, pero aún seguimos así, sin querer comprometernos. Hermanos, es tiempo de comprometerse con Dios, porque Él se ha comprometido contigo. Prestemos atención
a su palabra. No dejemos para el día de mañana lo que hoy día podemos hacer. Dios estableció su pacto, entra en el pacto de Dios.